encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver una clase bastante entretenida con respecto a los oficios de la colonia y sus paradigmas sociolingüísticos. ¿A qué me refiero cuando digo paradigmas sociolingüísticos? A la manera como hablaba. Recordemos y nos trasladamos al pasado, exactamente al siglo XVIII, en el cual en la colonia había muchos oficios, demasiados, pero entre los más destacados podríamos hablar de algunos, entre ellos los faroleros, las lloronas, los aguateros, ¿sí? Tenemos los escribanos, los más, había muchos gremios también en la colonia. Actualmente estos oficios están totalmente extintos. Algunos quedan, pero algunos no. Ejemplo de esto, tenemos los faroleros. ¿Quiénes eran ellos? En Quito, de la colonia, en el Quito antiguo, no existía luz eléctrica. Existía muchísima insalubridad. Si yo me iba a la pulpería, que era la tienda del barrio, actualmente encontraba cómo los ratones se paseaban por todas las carnes colgadas de la tienda. En la tienda encontraba desde telas, las carnes colgadas con sal para que se mantenga. Encontraba las cererías que eran las velas de aquel tiempo. Entonces, estas personas, como en Quito no había luz eléctrica, se dedicaban a prender los faroles, colocaban aceite, las velas, se subían con escaleras, siempre andaban con una escalera para subirse a estos faroles bastante altos y sobre todo prendían, mire cómo estaba aquí, parece una vela de cebo. Sí, cuando mi mamá dice está con mucho, se está orinando en el pañal a cada rato, pongámosle vela de cebo. Entonces, con esto prendían. Los faroleros tenían en su vocabulario la palabra farol, mecha, aceite, ¿sí? Tenían un lenguaje muy sencillo, inclusive, como eran indígenas, mezclaban bastante el quichua. Ellos, achachay, arraray, porque era muy común este tipo de lenguaje, ya que eran indígenas. Listo, yo consulté algo. ¿Puedo hablar? Claro, dime. En la Quito colonial, Casita el farolero recorría las calles cada anochecer, cargando sus escaleras sin encender de mecha, su figura envuelta en un poncho gastado. Se perdía entre la neblina mientras subía cuidadosamente a encender los faroles. Para muchos, Casita no era solo un trabajador, sino un guardián de la noche, cuya luz alejaba los peligros y guiaba a los rezagos. Casita, de origen mestizo, mezclaba el español con palabras sin quechua. Al saludar a los vecinos, allí pucha, buenos días, decía con calidez, en su oficio términos como mecha, luz y farol, se unía con frases como chachay, arraray, reflejando la convivencia de dos mundos culturales de su día a día. Una noche, al encender el último farol, murmuró el viento, luz para la ciudad, calor para el alma, pero Jacinto su labor era más que una tarea, era un puente entre culturas, un recordatorio de que incluso en la oscuridad las lenguas y las tradiciones podían iluminar el camino de todos. Y ahí está, muchas gracias Eduardo. Ahí tenemos esa parte en donde se mezcla nuestro lenguaje, el lenguaje español, el lenguaje adaptado con el lenguaje de nuestros indígenas, que son muy dueños de las tierras donde habitamos ahora, ¿ok? Luego tenemos a estas lloronas, entraban ellas y su papel era ponerse un vestido negro, ponerse su velo y estaba el difunto y comenzaba, ¡ay, Mateo, porque al muerto! Ni siquiera le conocía al muerto, pero ese era su oficio, estar llorando en los velorios. No conocían al muerto, pero ellas también así ganaban su dinero. Es algo que ya no existe. Entonces, inclusive había mujeres, como las que vamos a ver, en la cual le pasaba una tarjeta. ¿Quiere usted que su velorio sea real? Como el que acaba de observar. Llámeme, María Dolores Mancero. Así me llamo. Y su velorio será muy real. Porque ellos dirán, ¡ay, Mateo! Y ni siquiera
punto. Su tono melancólico se alzaba y caía como si su voz lanzara entre los mundos de los vivos y los muertos. Sus palabras eran solemnes, cargadas de tradición religiosa, pero también salpicadas de frases en quechua y consolaban a los estudiantes indígenas. Al final, con un último suspiro, los abandonó. Lloro para que la tierra abrace y descanse, y para que tu alma nunca cambie las cosas. Con esa frase, Rosa no solo despedía al muerto, sino que unía las creencias de una sociedad mestiza y un dolor donde compartía entre lenguas y culturas, haciendo eterno su oficio de la memoria colectiva. Gracias, Alicia. Miren, qué importante, eso ya ni existe. Nos morimos actualmente de la vergüenza antes de estar haciendo eso, porque ya ha dejado de existir estos oficios colonia, ¿ok? Me voy con este personaje, aguatero. Los aguateros llevaban el agua a las casas alrededor del centro histórico de Quito. No era un condito así, no era un cántaro de este porte, era el cántaro de este porte que iban a la plaza grande, cogían el agua e iban a dejar a las casas de sus amos, de los dueños. Inclusive en la plaza grande iban los caballos, pedían agua y pues aquí el aguatero se encargaba de coger en estos fondos. Luego de haber hecho eso, colocaba el fondo que le llegaba de aquí a acá con unas sogas y muchos de ellos terminaban de esta manera porque su espalda no aguantaba más. Y es que no llevaban uno, llevaban el grande y llevaban dos pequeños en los laterales. Y si no fuese poco esto, llevaban a sus hijos montados en el cántaro. Entonces, ¿cómo sus espaldas no van a estar deformes? Caminaban de esta manera. Por eso, hermanitos, por favor, sea más erguido, va turco. Ahí, ni que estuviera cargando estos potros, ¿sí? Comúnmente, los aguateros eran de clases populares, eran indígenas, que tenían un lenguaje igual quichua, era una mezcla. Por eso nosotros somos híbridos, somos mezclas, somos mestizos. Por más que una tenga los ojitos verdes y la piel blanquita, eres mestizo. Por más que las venas sean medias verdes, azules, eres mestiza, mestizo, ¿ok? Siguiente personaje tenemos en los escribanos. No había máquinas de escribir, no había imprenta, peor computador, no había nada. Y los escribanos eran quienes les decían algo los españoles y ellos rápidamente era vamos, pluma, tinta y dale. Eran un lenguaje, tenían un lenguaje bastante culto, bastante formal. Ellos sí son quienes sabían escribir. Posterior, desaparece este oficio con la llegada de la máquina de escribir, de la imprenta primerito, máquina de escribir computadoras. Ya no existe. Ahora, después de tanto tiempo, podríamos decir las secretarias bilingües, porque llega así, todo es un cambio. Podemos ver entonces que los oficios de la colonia, ¿sí?, son oficios que muchos de ellos han desaparecido. Y los gremios, los alfareros, los cerrajeros, todavía continúan, pero muchos de